el momento en el que el rey firma el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones del 26 de junio. Zarzuela ha difundido estas imágenes del breve despacho que ha celebrado con el presidente del Congreso, Patxi López. Faltaban unos 20 minutos para las 10 de la mañana. Es la primera vez que el jefe del Estado convoca los comicios. Un presidente del Gobierno en funciones no puede hacerlo. El decreto establece que las nuevas Cortes se constituirán el 19 de julio y los plazos que empiezan a contar desde ahora. De vuelta en el Congreso, López ha hecho un llamamiento a la participación en estas nuevas elecciones. Yo entiendo que haya ciudadanos y ciudadanas enfadados y frustrados con sus representantes, pero me gustaría pedirles a todos y a todas de cualquier signo político que no se resignen a la frustración. El presidente de la Cámara espera además que los políticos hayan aprendido la lección, ha dicho, y que el próximo Congreso llegue a un acuerdo lo antes posible. Por último, ha abogado por emprender reformas en la próxima legislatura que eviten el vacío constitucional vivido como consecuencia de la falta de candidato a la investidura. Bueno, y momento ya como cada miércoles para el análisis de Rubén Tamboleo. Hoy tenemos que hablar de los datos del CIS que conocíamos también precisamente este martes para arrojar un poco de luz sobre los datos más significativos. Salva Orol, bienvenida también. Bueno, cuéntanos los datos más llamativos y enseguida charlamos ya con Rubén. Sí, bueno, hay que recordar los datos conocidos ayer por la última encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas, que nos reflejaban principalmente dos datos: sobre todo la desafección con la que los ciudadanos viven la política y el profundo descontento con nuestros líderes políticos, sobre todo tras el fracaso del 20 de diciembre. Otro de los datos que nos reflejaban esta encuesta del CIS, pues que las cifras conocidas arrojaban algo de luz a la importancia sobre todo de tener una nueva campaña electoral, ya que más de la mitad de los españoles no leyó la propaganda que recibió ni los programas electorales antes de depositar su voto el 20D. Otra de los datos que nos daban es que tampoco les generó mayor interés el debate entre los dos principales líderes políticos. Es lo más llamativo que el 43,4% ni lo sintonizó y el 30%, simplemente el 30%, aguantó hasta el final del debate. Otro de los datos que nos daban estas encuestas era que casi el 80% de los ciudadanos, concretamente el 78,4%, repetiría su voto del 20 de diciembre, incluso sabiendo el resultado, lo que, si nos fiamos de este dato, nos dejaría claro que no van a cambiar mucho las expectativas tras el 26J. Otro de los puntos era que el 17,9% dudó entre dar su apoyo al PP o Ciudadanos, y es la disyuntiva entre PSOE y Podemos, otro de los datos, que era 11,6%, también dudaron entre PSOE y Ciudadanos. En cuanto a la percepción de los políticos que tenemos los españoles, pues bueno, según el CIS, el 75% cree que no se preocupan por las opiniones y lo que piensan los ciudadanos como ellos, y nos reflejan este pensamiento. Y por último, el 73% cree que lo que persiguen estos gobernantes es su propio interés personal. Pues muchas gracias, Alba. Datos muy llamativos, muy bien explicados, muchas gracias. Momento ya para escuchar qué tiene que decir Rubén. Rubén, nuestro sociólogo de cabecera, bienvenido una semana más. Bueno, realmente llamativos estos datos, ¿no? Claro, a mí siempre me llama la atención cómo la gente valora a los ministros, valora a los principales líderes políticos, aunque ayer justamente nos supimos que también hubiese sido muy interesante tras este fracaso de legislatura ver qué puntuación obtenían Albert Rivera, Pablo Iglesias, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Pero claro, es que la gente, si no lee los programas, si no sabe qué vota, o sea, luego cómo puede valorar a los líderes, cómo puede decir si lo hacen bien o mal. O sea, es que me parece tan llamativo. Buenos días, Rubén. Buenos días. Sí, pues bueno, la realidad es que eso sí que es una tónica general, entonces... Que nadie sabe nada, ¿no? Todo el mundo opina de todo, pero no saben nada. Bueno, no tienen una frecuencia de información... Los diarios más leídos en España siempre son
el Marca o el diario AS, cuestiones así, ¿no? Hay una preferencia de consumo informativo por información deportiva más que por información política o de... ¿Qué es antes en este caso? ¿A la gente no le interesa nada porque se ha hartado? ¿A la gente no le interesa nada y entonces...? No, eso es estructural, o sea, sí, que haya un mayor consumo por información deportiva o de ocio, eso sí que es estructural, ¿no? Lo que sí que cambia ahora un poco es que sí que había habido incluso mayor deseo por la información. Lo que no ha cambiado de momento es que además ese consumo informativo sigue siendo bastante tradicional. Es decir, hay un dato que dice que solo el 15% se envía cuestiones políticas por WhatsApp o tuitea o a Facebook a hacer este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces la televisión sigue siendo... A nosotros quizá por nuestros trabajos, pues esto nos extraña mucho, exacto, ¿no? Pero bueno, realmente pues la gente no lo tiene tan en su día a día como pudiéramos pensar, porque claro, es que más de la mitad, también es verdad que no se ha encuestado a los 44 millones de españoles, se ha preguntado a 6.000 y pico personas, que es una muestra muy pequeña, pero vamos, que de 6.000 personas, más de la mitad, no supieran de los programas electorales de los que votaban nada. Bueno, lo primero de todo es que esto es un estudio de panel que sigue entrevistando al mismo grupo de gente que han querido seguir participando de estudios anteriores. Eso nos da también otro tipo de información y además 6.000 personas lo tenemos que poner en este caso simplemente para que lo pueda conocer la mayoría de la gente, que de los sondeos que se están publicando actualmente por La Razón o por cualquier medio de comunicación suelen tener una muestra en torno a unas 1.000 personas, incluso menos, 800 personas, 1.200. ¿Por qué? Por el dinero que hay que invertir en hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea que dentro de que es una muestra pequeña, aún así es mayor que la que se toma para cualquier encuesta, sí, ¿no? De las que sí, vemos en los medios casi. Y además es un estudio prolongado en el tiempo con relación a cuestiones anteriores y cómo se va transformando eso, ¿no? O sea que es un poquito más fiable. Es más fiable y tiene mayor calidad. Tenemos que ir un momentito a la publicidad, volvemos en un minuto y comentamos el resto de datos, porque la verdad es que sobre todo que el 80% vayan a repetir voto sabiendo que no se mueve nada, también es llamativo, pero bueno, no se vayan que volvemos enseguida. Y 32 minutos, ya estamos de vuelta. Rubén, comentábamos, bueno, lo primero, que más de la mitad de la gente no se lee los programas electorales. El 44% casi ni siquiera se sientan delante de la televisión a ver el debate entre Rajoy y Pedro Sánchez. Solo aguantan hasta el final el 30% de los encuestados y aún así el 80% consideran que ha estado todo fenomenal y que repiten su voto el 26 de junio. Yo no sé cómo interpretar esto. Claro, bueno, aquí hay cosas más estructurales, como el poco consumo informativo en torno a la política, y luego cosas más coyunturales de la novedad, del debate, del fenómeno de Podemos, el fenómeno Ciudadanos o cuestiones así. Lo que sí que es que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la fecha del estudio. Como son 6.000 entrevistas finalmente realizadas, más de 6.000, esto se hace en las 3 primeras semanas de marzo. Claro, el último momento, ahí todavía había gente que podía pensar, sobre todo al principio, que podía haber gobierno. El último momento seguro que también algo han ido cambiando las cosas. Eso es otra de las cuestiones importantes. Y luego otra cuestión bastante importante es que si algo constata este estudio publicado es que estamos en un momento de gran desconfianza hacia el sistema y que eso crece bastante. Eso es coyuntural, eso sí que es de ahora. La desconfianza hacia el sistema crece, ¿no? El nivel de confianza en el Parlamento era un 4 y luego en los partidos políticos tan solo un 3%. Entonces eso está bastante mal. Y más de la mitad cree que la situación política es mala o muy mala, y muy preocupante, especialmente preocupante ahora mismo, como ha subido, que han subido dos cuestiones. Una, que un 30% no aprueba el sistema democrático, un 30% es bastante importante, y un 20% le damos solo un 5% raspado. Eso es un nivel de desconfianza hacia nuestro sistema. Que les parece poco democrático, sí, poco transparente. Poco democrático en general, ¿no? Luego ya lo que entienda cada uno por democracia sería también un mundo. Y luego también sube otra cuestión que resaltan un poco los medios, pero es importante porque es una desconfianza hacia el sistema, ¿no? Que como casi un 20% piensa que sería mejor un gobierno central sin autonomías. Eso también ha subido bastante, porque eso suele estar en torno a un 10%, más. Que suba casi un 10% también implica un nivel de desconfianza hacia el sistema importante, ¿no? Porque ya cada vez más gente se plantea en este momento para qué sirven las autonomías, al final están todos igual y se repiten las mismas dinámicas, ¿no? Entonces
Hay también cuestiones, eso es lo más preocupante ahora mismo coyuntural de la desconfianza hacia nuestro sistema, porque todo este proceso ha supuesto un desgaste para el sistema político español. Y además las nuevas formaciones, los nuevos partidos no cambian la situación a mejor, sino que la situación de desconfianza va a peor. El 73% cree que nuestros líderes lo que persiguen es su propio interés personal cuando llegan al gobierno. Bueno, bien, sí, ¿no? O sea, el fracaso de legislatura así lo deja demostrado, pero claro, es que si en teoría es el fin del bipartidismo, porque estas nuevas fuerzas pues iban a hacer que todo fuese mucho más fácil, los gobiernos de la gente, etcétera, y todo va peor en vez de a mejor, es que pierden su razón de ser, ¿no? Sí, especialmente por la cuestión de Pablo Iglesias, ¿no? Que él tendría que haber sido una especie de líder del pueblo, de los más desfavorecidos, lo que él pretende de organizar la rabia, y sin embargo, no ha pintado nada. Y sobre todo que se ha visto sus ansias por un sillón, sus puestas en escena radicales, sus salidas de tono permanente, ¿no? O sea, una serie de cuestiones que... quizá estos mismos datos hace un año hubiesen mostrado por parte de la gente una mayor esperanza que ahora está con una sensación de fracaso, ¿no? De decepción incluso. Otra cuestión muy importante es que la mayoría de la gente piensa que las nuevas elecciones no van a mejorar la situación económica y que la situación política es mala o muy mala en más de y la aún mitad. así quieren repetir su voto, el 80%. Solo dudó entre el PP y Ciudadanos el 16%, incluso menos entre el PSOE y Podemos, solo el 11,5%. O sea, realmente la gente tiene su voto clarísimo y no lo va a cambiar a pesar de que sabe que los partidos se bloquean entre ellos. O sea, la gente que ha votado al PSOE sabe que ha perdido y aún así le quiere volver a votar sabiendo que no va a permitir que se forme gobierno de coalición. La gente que ha votado a Pablo Iglesias y no ha querido sumarse a un gobierno progresista, como ellos decían con Pedro Sánchez, también quiere seguir en esa postura inmovilista. En una mayoría, bueno, ese por ejemplo era uno de los principales temores del principio, ¿no? De que fuéramos a unas nuevas elecciones para que prácticamente todo siguiera igual. Pues bueno, esa sería una de las dificultades. Una de las escenas típicas que siempre hay en los colegios electorales es que la gente cuando va a votar pues hace sus comentarios y demás, y en estas últimas se repetía una de las que decía, bueno, ahora vamos a votar y hasta dentro de 4 años no se volverán a acordar de nosotros. Pues ahora hemos visto como sin embargo ya se han acordado de nosotros demasiado pronto, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas. Otra de las cuestiones que vemos aquí es cómo esa movilidad del voto se ha producido entre los bloques, es decir, la gente que estaba a la izquierda ha podido dudar entre lo viejo y lo aparentemente nuevo, y la gente que estaba en el centro derecha ha podido dudar entre lo viejo y lo aparentemente nuevo. Pero sin embargo el voto dentro de los bloques se ha mantenido bastante estable, que eso también es algo tradicional dentro de España. Entonces la gente de centro derecha, centro derecha ha votado ahí, y la gente de centro-izquierda pues ha seguido votando ahí. Entonces esa es la duda que se producía, eso no va a cambiar mucho y eso es lo que no va a cambiar en las elecciones. Sin embargo sí que se ha producido un nuevo interés, ¿no? Por cuestiones como los debates, cuestiones así, y hemos constatado por el gran porcentaje que Pablo Iglesias sí que dentro de la sensación generalizada, Pablo Iglesias arrasó en el debate a 4 con Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? Más de un 31% piensan que ganó él, y sin embargo pues eso no se corresponde con su relación de voto, ¿no? Esa también es otra cuestión bastante... ¿Y eso por qué ocurre? ¿Tú piensas que alguien ha sido el mejor y aún así no le votas? Y aún así no le votas, sí, porque ganó su puesta en escena, o porque en el último momento hubo gente que prefirió seguir apostando pues, por el partido tradicional, en este caso el PSOE. Por eso esa puesta en escena y esa serie de cuestiones y ese debate, lo que hicieron en ese momento es que mucha gente pensara, o salían algunos estudios, que Podemos quedaba por arriba del PSOE. Y luego pues en el último momento pues ahí la gente se lo terminó de pensar. Ese es otro dato muy importante, como por vez primera esta campaña electoral, la del 20 de diciembre, sí fue muy decisiva, porque fue hasta el último momento, y con estos debates y con estas cuestiones, la famosa remontada, eso sí que fue bastante decisivo, y casi más de un 30% de personas dicen que la campaña electoral influyó y les decidieron en el último momento. Entonces desde luego fue una de las campañas electorales más decisivas de nuestra historia, la que sí que por estos datos que de momento se presentan, aunque pueden cambiar, ¿no? Quedan ahora 55 días. Entonces es complicado pensar que a pesar del descontento sí pueda ocurrir eso que muchos expertos vaticinan, que es que finalmente Podemos ya sí adelantase en esta ocasión al PSOE, ¿no? Igual que pareció que iba a ocurrir en las anteriores elecciones hace 5 meses y no pasó finalmente,
es complicado que pase ahora. Ahí desde luego la coalición con Izquierda Unida sí va a ser decisiva, porque en cualquier caso hay en torno a 1 millón de votos que están con Izquierda Unida, que son además muy fieles a Izquierda Unida, sí. Pase lo que pasen, hagan lo que hagan o vayan en coalición, van a votar a Izquierda Unida, y luego pues todo lo que se ha movido entre Podemos y sus confluencias, ¿no? Eso es lo que podría hacer que fuese así, ¿no? El problema que sí que está y que sale también en estos datos es cómo los españoles se preocupan porque los políticos van a sus propios intereses y porque además sienten que no les escuchan, que no van por ahí, ¿no? Hoy tendríamos un ejemplo, ahora reciente salía también en Noticias La Gaceta, dice Rajoy que los españoles le quieren. En una entrevista ha dicho que no es bueno ni para el PP ni para España que él se vaya. Claro, pues eso es una visión que él desde luego... Personal, es ¿no? Una visión personal que lo tiene muy claro, ¿no? Pero sin embargo su valoración es la más baja de todos, es la más baja de todos. También te decía yo, si puede ser que porque a Rajoy lo conocen, por lo menos, porque claro, es que a mí me llama mucho la atención que una gente que no sabe qué vota, que no sabe enumerar a los ministros, los pueda valorar. Que de repente Alberto Garzón, que supongo que será prácticamente desconocido para la mayoría, sea el líder mejor valorado, y en cambio Rajoy el peor, pues a lo mejor eso es algo proporcional a si te conocen o no, ¿no? Cuando conoces y estás descontento castigas más la negatividad y funciona, eso desde luego hay que tenerlo siempre en cuenta. Es uno de los factores que sale uno de los líderes de H. Bildu y sale con un 5. Un señor de Bildu. Es que otra cosa que no puedo entender, claro, porque la gente no sabe quiénes son. La gente no sabe Les verán guapos en las fotos o lo que sea y dirán pues a este, porque... Exactamente, y se pregunta además en toda España y cuestiones así, entonces por eso pues Bildu puede aprobar, ¿no? Porque a nivel nacional también solo aprueba Alberto Garzón, ¿no? Y los demás están en torno a un 4, entonces pues por eso sí que le sale ahí, con los otros castigan mucho más, pero en cualquier caso el liderazgo de Rajoy... Y la izquierda penaliza más a los líderes de derechas que la derecha a los líderes de izquierda. ¿Por qué? Por ese complejo que existe en nuestro país a reconocer abiertamente que y porque es más de dura, derechas, es más combativa, por eso ahora está más enfadada porque la izquierda ya ha sido incapaz de formar gobierno, o sea que eso sí que va a ser un factor que dentro de ellos mismos les va a desmovilizar o van a ver también por ahí cómo se mueve el voto, ¿no? Si la coalición, si ahí se produce una ilusión. El tremendo voto de castigo que vimos que sufrió el PP en diciembre ahora lo puedan sufrir los partidos de izquierdas. A ellos, con la abstención, se va a tener un mayor castigo, pero la abstención entre la derecha también va a subir, ¿no? Y en cualquier caso, Ciudadanos tiene a Albert Rivera con un 4 y algo, y Rajoy está en un 3,4, entonces, claro, Rajoy está muy bajo. Pero Rajoy es verdad que en todas las encuestas sigue el primero. Yo no sé si era si le va saliendo todo, bueno sí, pero él es la cabeza. Claro, él sí es la cabeza, yo no sé pero hay que distinguir. Si se va cumpliendo un plan que tiene él a muy largo plazo que los demás no podemos comprender, pero es verdad que las cosas más o menos le van saliendo. Sí, le van saliendo, pero por eso, porque tiene el partido. Pero si a lo mejor estamos hablando de que esta situación política se podría desbloquear si el Partido Popular presenta ese otro candidato, que además podría ser elegido con primarias, ¿no? Que hay gente que lo está pidiendo. Pero no parece que vaya a haber. No parece. Entonces, si Rajoy consigue 7 millones de votos, que ahora serán algo menos por la abstención, no porque los pierda directamente, sino porque es que además va a ser un 26 de junio, ¿no? Entonces, entre el verano y fenómenos como la playa, que van a estar presentes, y el descontento, pues significa que la gente muy difícilmente va a querer mantener ese nivel de voto, ¿no? Eso seguro que bajará. Será más baja la participación que en diciembre. Claro, entonces, que tampoco fue ningún récord. Bueno, sí que estuvo en toda la serie histórica, fue una de las más altas, ¿no? Eso, ¿Sí? ¿No fue un poquito mejor la anterior? Puede que sea por polarización en ese momento, por alguna cuestión, ¿no? Pero en la anterior se desmovilizó también bastante la izquierda, ¿no? Por eso Rajoy destacó tanto por arriba, ¿no? Porque a veces es ese fenómeno de cómo se desmoviliza un bloque o cómo se moviliza el contrario. Eso y ahora está desmovilizado todo el mundo. Y ahora está desmovilizado y enfadado, que ese es un problema y eso es algo que tendría que preocupar, ¿no? Incluso al señor Rajoy, dentro de esa visión que tiene y demás, que ahora mismo no se vislumbra una alternativa, porque ya tenemos los nuevos y los nuevos de momento no hemos conseguido que vayan por ningún sitio, pero claro, es que nos podrían pasar cosas más graves, ¿no? Fenómenos de extrema derecha o de muy extrema izquierda. ¿Tú crees que un partido de extrema derecha tendría cabida en nuestro país? Porque es extraño que en toda Europa van surgiendo formaciones de nueva derecha, o sea, de extrema derecha, y en España justo de extrema izquierda. Vamos siempre a la contra que el resto de Europa, ¿no? Sí, pero eso en cualquier momento puede cambiar, ¿no? Los que no veían a Donald Trump por ningún sitio, que acaba de ganar anoche Indiana y dejar a un candidato fuera, pues eso no se veía tampoco. Entonces, que nosotros somos un oasis también para todo demás, pues puede que eso lo seamos durante mucho tiempo, pero pueden cambiar las cosas. Entonces, pero eso es preocupante. De repente se giran, ¿no? Claro, y méritos estamos haciendo para que nuestro sistema, en vez de ir a mejor, pues pueda ir a peor.
Entonces eso tendría también que abrir una reflexión profunda dentro de estas personas, ¿no? Y de momento pues no ocurre, no pasa. Había también un artículo muy interesante de Gabriel Colomé hace unos pocos días sobre el desgaste del sistema y sobre la baja calidad de las personas que se sientan en el Congreso de los Diputados ahora mismo. Entonces, claro, el problema está en que lo quieran cambiar los que están dentro, que son los que lo tienen que cambiar, es muy difícil, ese es el problema. Pero la ley de partidos, si no se explicita bien el mandato de la Constitución de que los partidos políticos tienen que ser democráticos, pues ahí sí que debiera llevar alguna clase de reforma. Es una cosa que se podría haber hecho, hubiera habido cualquier gobierno que hubiese habido ahora mismo, ¿no? Que Ciudadanos, por ejemplo, hubiese llevado esa iniciativa al Congreso y a ver, pues ahí ya se retrataría todo el mundo, ¿no? Queremos hacer en la ley de partidos que X cosa funcione mejor. Se modifica la ley de partidos, pues eso podía haber hecho con el gobierno fuese el color que fuese, porque luego es una ley y eso pues tampoco ha salido por ahí. Entonces estamos en un momento de estancamiento, estamos en un momento en que los españoles son pesimistas y eso luego pues puede salir por otro sitio, o sea que nos debe preocupar el futuro y cómo articular las cosas. Son datos que no son nada buenos. Que los partidos sepan canalizar este descontento a algo mejor, no algo peor. Rubén, muchísimas gracias, interesantísimo análisis como cada semana. Y antes de ir a nuestra sección de los miércoles, tenemos que contarles una buena noticia, y es que la Semana Santa ha logrado que el paro, el desempleo en nuestro país baje este pasado mes en 83.599 personas. La cifra total de desempleados en España sería actualmente de 4.011.000 personas aproximadamente. Es la más baja además desde agosto de 2010.